Listo. Correcto. Sí, una disculpa. Entonces, bueno, como les comentaba, no solamente la información de lo que es el contacto o lo que vimos hace ratito aparece, sino que, por ejemplo, ahorita nos está apareciendo ya también, por ejemplo, los DNS que están ocupando y las direcciones IP directamente ya de los DNS que están en ese host, en los que está alojado esta situación. Entonces, pues sí, prácticamente ahorita en el caso del Politécnico, pues prácticamente no tienen nada escondido, todo lo tienen público, no tienen ninguna situación privada, entonces pues podemos ver prácticamente cualquier situación de ellos, ¿no? Pero pues esto, como les comento, este protocolo de búsqueda de juiz lo podemos aplicar para cualquier dominio, cualquier dominio, si está en internet, se puede realizar. Entonces, estas informaciones, si gustan, de hecho, lo pueden verificar ustedes. Nada más, como les comenté en el módulo anterior, recuerden hacerse root antes de empezar a trabajar. Para hacerse root, por favor, comando sudo su y la contraseña. Y bueno, ya que sean root, pueden utilizar la sintaxis juiz y posteriormente la página que gusten ustedes, ¿no? Por ejemplo, también aquí hicimos otra prueba que ahí arriba está con una página, se llama MyPriv, que de hecho ahí podemos ver que el host era de GoDaddy. Y pues prácticamente, como les comento, es para cualquier página, ya sea privada, dominio privado, dominio de gobierno, dominio de cualquier situación, prácticamente si está en internet lo podemos hacer aquí. Entonces, si gustan, pueden hacer el ejemplo, chicos. Usen, como les comento, sintaxis juiz y el dominio que quieran y verifiquen qué información sale de la página que ustedes quieran. Y pues si ven algo interesante, lo pueden compartir con nosotros, no se preocupe. Alex, perdón, ¿podrías repetir el proceso para hacer esto? Ah, vale. Sí, no te preocupes, ahí está la sintaxis, es juiz y el dominio. Cabe recalcar que el dominio es sin www, nada más, pues el dominio.com, por ejemplo, aquí unam.mx, y ahí también nos aparece que de hecho, dato curioso, podemos ver ahí que la UNAM y el Poli están registrados bajo la misma empresa de aquí online, o sea, las dos están hosteando sus páginas con la misma empresa, ¿no? Qué gracioso. Pero sí, solamente con esa sintaxis estaría apareciendo. ¿Me podrías repetir cómo entramos a esta ventana para poder dar Ah, con la el... shell, no, en la parte de arriba, en el cuadrito negro, ahí mero. Nada más le das clic y ya te abre. Y bueno, como les comento, antes de ejecutar, es muy importante, por favor, comando sudo su, enter, y ya estaría apareciendo lo que es la contraseña. Ponen la contraseña que es Green Code 1 y ya corren el comando de juiz. Mira, por acá ya nos aparece un nombre de contacto. Sí, correcto. Por ahí nos apareció un nombre de contacto. Ya vieron Felipe Bracho Carpizo. Entonces, pues ya también Alejandro Cruz Santos, el tocayo. Entonces, pues sí, ustedes pueden ver aquí en esta página de la UNAM, sí, también, de hecho, tienen todavía más información que en la del Poli. Y además de los DNS, ya nos aparecen los contactos de las personas que están encargadas de esto, ¿no? Entonces, pues esto prácticamente aparece no solo en la UNAM, sino en muchas páginas. De hecho, ustedes ahorita, como les comento, chequen si les da curiosidad algún dominio en especial, pónganlo ahí y verifiquen si les apareció algún nombre o alguna situación, por ejemplo, los DNS, que tampoco deberían de estar tan públicos, alguna situación así que sea interesante. Disculpen, ¿para qué servía el sudo su? Oh, para hacernos root. Ese comando, bueno, como tal, ahorita cuando abrimos la shell, nos ponemos a trabajar, no estamos trabajando como un usuario normal. Entonces, muchas de las funciones no van a trabajar, ya que requerimos ser administrador, ¿no? Entonces, para hacernos administrador o root, es para lo que sirve ese sudo su, para pues hacernos administradores y que podamos correr todo. Prácticamente como ves que en Windows cuando corres algo como administrador te sale un pop-up para que le pongas yes, pues es lo mismo, nada más que en Linux se hace con el sudo su, pero allá se hace con el pop-up. Gracias. Víctor, ¿alguien sacó algo interesante? ¿Qué páginas están testeando? Platíquenos. Estoy, Yo testé una de League of Legends,
de League of Graphics para las runas y aparece que la última modificación fue el 1 de septiembre de 2020. GMT Time, Saturday 28 de agosto del 21. Local Time, Saturday 28 de agosto del 21. Y Request from 185, bueno, la dirección IP. Y no aparece más información. Yo estaba checando la página de mi trabajo y se me apagó la máquina. No te preocupes, enciende de nuevo esta situación. Si quieres, lo podemos hacer aquí para que lo veamos. Sí, correcto. Y de hecho, también tenemos una pregunta por ahí. Para hacer eso no es necesario usar el Iron Surf. Bueno, técnicamente sí, pero pues no tan necesario. Como les comento, sí van a ver que ustedes solicitaron esta información, pero esta información pues, es legal. No hay manera en la cual ellos puedan decir que no te dan a dar esta información, ya que, lo único que nosotros estamos haciendo es checando registros públicos y registros públicos pues sí, de los dominios. Entonces, no hay necesidad, pero la idea es que ya en los ejercicios en el trabajo sí se ocupe AnonSurf como tal antes, que de hecho Uri sí lo está ocupando, pero pues sí, es ya más por inercia, ¿no? Pero sí, en los ejercicios como tal, la idea es tener el announcer activado para que sea anónimo, entonces puedan ver que alguien consultó esa información, pero no puedan ver quién, porque pues ya, por ejemplo, si luego los atacan, van a decir, no, pues fueron los que consultaron esa información. Entonces, pues más que nada para esas situaciones. O Y sea para que los este sitios de sería un la... proceso como para, Ujú. como nos lo habían dicho, ¿no? De primera investigación. Sí, exacto. Es que esto, como les comento, es como antes del ataque se requiere de inteligencia para muchas situaciones. Por ejemplo, la ingeniería social para poder infectar a una persona en específico o una persona, no a la persona en sí, pero a la persona que tiene acceso a un sistema en específico, que es lo importante, ya sea una computadora o una red de computadoras, pues tenemos que saber a quién le vamos a llegar, ¿no? Entonces, pues muchas veces, por ejemplo, este tipo de registros sirven para estas situaciones o igual para ver qué tipo de arquitectura están llevando. Por ejemplo, si tú ves que la última actualización fue en el 2019, pues lo más probable es que entonces no tengan actualizado lo que es su sistema, entonces pues sean vulnerables. Entonces, sí, es más que nada este tipo de ataques son no tanto ataques, sino reconocimiento. Y la ventaja de esto es que no estamos haciendo ningún tipo de intrusión en ningún momento. Como les comento, que ya hacer la intrusión ya en el mundo, pues como tal ya real, si se hace una intrusión a un sistema de manera ilegal, de manera pues sin permiso, vaya, es ilegal. Entonces es ahí donde ya estás cometiendo un crimen. Pero eso para obtener la información de ese sistema, pero esa es la ventaja de este tipo de ataques, si lo quieres ver de esa manera, que esto al ser información pública, pero no tan pública, porque pues no todos saben consultarla, pero está ahí, no estás haciendo nada ilegal, entonces pues puedes obtener información interesante solamente con estas herramientas y sin necesidad de hacer la intrusión. Muchas veces que, por ejemplo, ahí ya si ahorita, por ejemplo, sacas el nombre, por ahí ve que había algunos nombres, ¿no? En los dominios, por ejemplo, de la UNAM. Y digamos, yo quiero tirar la página de la UNAM porque, no sé, me gusta mucho el Politécnico y quiero que la UNAM se caiga, no sé, porque me caen mal, en un partido de Águilas Pumas. Entonces, digamos, les voy a tirar los servidores. Entonces yo vi que el encargado de operar o de registrar esos servidores fue fulanito de tal, que era el nombre que aparecía hace ratito. Entonces ya se doxea esa persona y dice, no, pues trabaja ahí en la facultad, ¿no? Y no sé, ya investigas a la persona y ya, supongamos, voy ahí a CU y tiro la USB y lo infecto, ¿no? Y él tiene acceso no solo a su computadora, no solamente es su computadora, sino está conectada a la red local, en la que también están los servidores, entonces ya de ahí brinca el virus y ¡pum! Ya infecté todo y si yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, puedo ya tomar control de esas máquinas o hacer lo que yo quiera. O también, por ejemplo, otra situación importante, tenemos ahí los DNS. Entonces, algo también que se utiliza para tumbar páginas son los ataques DDoS o DOS. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguno de estos términos. Solo en Mr. Robot. ¿Alguien más? Yo no he escuchado ni el término DNS, no sé a qué se refiere.
Ah, Yo solo he bueno, escuchado el de denegación de DNS, ¿no? Pero hasta ahí. Es el de exacto. denegación de servicios, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, les comento. El servidor como tal, pues tiene una sola IP, pero eso es en lo que sería una computadora normal. En los que son servidores como tal, tienen DNS, que de hecho también los DNS los tiene la computadora, pero se manejan diferente. Estos DNS son públicos, que son, por así decirlo, espacios en los que está el almacenamiento de la página como tal, en los que está albergada, pues sí, el dominio en esos DNS. Son por los cuales puedes ingresar a ese dominio, ¿no? La puerta. Entonces, lo que se hace es que cuando tú tienes una botnet, que ya les había platicado al inicio que era una botnet, que pues es una serie de computadoras infectadas, haces lo que es un ataque de DOS. El ataque de DOS es cuando una serie de muchas computadoras empiezan a enviar solicitudes ya sea a una página o a un servidor, y bueno, esto puede ser por medio de directamente la página o por medio de la dirección IP o de los DNS, utilizando los DNS. Entonces, eh, cuando tú haces el ataque de denegación de servicio, pones a todas esas máquinas, digamos 100 máquinas, a que todas al mismo tiempo empiecen a hacer cosas en la página. Entonces, depende mucho del hardware que tenga el servidor como tal, es si aguanta el ataque de DOS o no lo aguanta, ya que lo que hace es que como empieza a tener muchas solicitudes el servidor, empieza a ocupar pues mucho hardware, vaya, mucho procesador y mucha RAM. Entonces va a llegar un punto en el que si envías muchas solicitudes va a tumbar el servidor, o bueno, no tumbarlo, o sea, pues, lo va a dejar, lo va a apagar, lo va a dejar inservible y se va a caer la página. Entonces ya los ingenieros de seguridad van a tener que ir y van a tener que reiniciar el servidor y ver si no se perdió información y todo ese tipo de situaciones solamente por un ataque de DOS. Ahora, eh, hay una diferencia, les comenté hace ratito que había ataques de DOS y ataques DOS. El ataque DOS es cuando lo haces nada más tú solito. Que bueno, les comento, DOS es ataque de denegación de servicio, básicamente. Eso es el DOS. Y el DDoS es el ataque de denegación de servicio distribuido. Entonces, el DOS es el que haces lo mismo, pero desde una sola computadora, envías muchas solicitudes a una página. Y de hecho hay herramientas que te permiten hacer eso. Por ejemplo, hay una herramienta que se hizo muy famosilla hace unos años, se llamaba Ion Cannon, algo así, que lo que hacía era eso, hacer un ataque DOS al dominio que tú quisieras. Y por ejemplo, si es una página pequeña, pues sí la vas a tirar porque pues va a tener muchas solicitudes y el hardware no va a aguantar. Y si no aguanta un DOS, menos va a aguantar un DDoS, ya que es lo mismo, pero multiplicado por 100 o por 1000. Entonces, los DDoS son los que se hacen para páginas grandes, los DOS son los que son para páginas pequeñas, pero pues es básicamente la misma situación. Y De todo bueno, depende de también los servidores que tengan, ¿no? sí, de hecho como tal es eso, depende mucho. Ahí la seguridad como tal no es tanto una cuestión pues de que aceptar las solicitudes básicamente, porque lo único que hacen los usuarios como tal o la botnet es empezar a interactuar con la página. El problema es que como los servidores no tienen el hardware adecuado para aceptar estas situaciones, pues truenan. Por ejemplo, nunca vas a ver que a Facebook le va a pasar un DDoS. ¿Por qué? Porque la infraestructura de hardware que tiene Facebook es muy fuerte. Entonces, básicamente, pues sí requieres una botnet súper gruesa para tumbar Facebook o para tumbar Google o tumbar páginas muy grandes, ya que la infraestructura de hardware que tienen, como pues le pueden invertir mucho, pues tienen lo más top de lo top de lo top. Entonces, pues obviamente el nivel de tráfico que llevan ellos es un tráfico inmenso. Entonces no se puede comparar, por ejemplo, el tráfico que lleva Facebook a, por ejemplo, digamos, el señor de la tlapalería aquí enfrente abre una página y me cae mal. Y pues vende muy bien el señor y tiene una tlapalería y pues yo se la tumbo. Pero pues va a ser mucho más fácil tumbar esa página del señor de la tlapalería que tiene un tráfico de que te gusta, no más de 100 personas en un día, a Facebook y que obviamente van a tener un nivel de hardware muy diferente por el misma situación de lo que le inviertes. Entonces, pues básicamente para evitar estas situaciones como empresa tienes que tener
pues si ocupas servidores, lo más actualizado, obviamente el software del servidor, el sistema como tal, ya sea Apache o que estén utilizando, como te comento, Windows Server o lo que estén ocupando, pero también la parte del hardware, o sea, estarle metiendo a estar utilizándolos para ya sea aumentarles más RAM o si se necesita cambiar directamente todo el servidor o actualizar procesadores, vaya, estar actualizando todo este tipo de situaciones para que no sucedan estos ataques de DOS o DOS. Prácticamente un ataque de negación de servicios. Lo que pasa es que pues se apagan los servidores, ¿no? Como que dejan de Sí, funcionar. sí, básicamente, pues no sea, sí, llega un punto en el que se apagan. O sea, de hecho, cuando hay ataques de denegación de servicio, hay veces que los servidores incluso ya se echan a perder, porque pues se calientan, finalmente no deja de ser una computadora. El servidor no es más que una computadora como la tuya o como la mía, pero con más hardware, mucho más hardware y un sistema diferente, pero en esencia sigue siendo la computadora. Entonces, lo mismo que le pasa a tu computadora cuando tú pones a ejecutar muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, va a llegar un punto en el que tu computadora se va a pasmar y se va a apagar. Digamos lo que me pasó ahorita, ¿no? De que, bueno, es que Exacto. normalmente siempre que hago muchas cosas en la computadora o que tengo muchos programas abiertos al mismo tiempo, como que dice no y se apaga. Entonces, prácticamente eso es un ataque Ujú. de NOS, DDoS, DDoS. sí. Exacto. Lo que Pasa lo hacen mismo, es ¿no? frisear. Ajá, exacto. El servidor como tal ya tiene tantas solicitudes, están interactuando tantos usuarios y haciendo tantas cosas en el servidor como tal que pues se traba. Y ya, si se traba, pues hay de dos sopas. O lo que siempre pasa, que se apaga y se reinicia, pero el problema es que al ser una página que está pues en funcionamiento constante, obviamente no van a tener todos los datos al momento que empezó a suceder el ataque de DOS, no sé si me doy a entender. Entonces, se puede restaurar la página, pero se pierden los datos que los usuarios estaban, pues sí, trabajando mientras estaba el ataque, va por así decirlo. Entonces, ese es el problema, que requieren reiniciar los servidores, volver a montar la página, ver que todo esté bien y ya otra vez, pues ya está funcionando. Que bueno, es lo que pasa, por ejemplo, con las páginas de gobierno. Les comento, muchos de los ataques de DOS que se hacen son más para gobierno que para otras situaciones, para páginas de gobierno, así, porque es la manera más fácil de tirarlo. Entonces, pues así lo hacen. Nada más envían por medio de botnets, envían muchas solicitudes y los servidores finalmente también del gobierno no son los mejores en este caso. Entonces, pues llega un punto en el que, pues como cualquier computadora se traba, se apaga y pues ya se perdió la información, entonces se requiere hacer lo mismo. O bien, también hay casos muy extremos en los que se llega a calentar tanto el sistema, el hardware como tal, que pues ahí quedó. Se quemó el procesador o queman, pues sí, normalmente se quema el procesador. En este caso, entonces, pues sí, depende ya de qué tan grueso sea, ¿no? Y qué tanto se trae. Pero sí, básicamente lo que hacen es trabar la máquina, la computadora, trabar el servidor para que se requiera reiniciar y se pierda todo lo que estaba ahí. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Algo interesante que haya sacado? Con estos ataques se puede hacer explotar una computadora o un servidor. Pues no explotar, puede ser que se queme el procesador, sería lo más grueso, pero implicaría ya que hicieras un ataque muy fuerte y fuera un nivel muy cañón de mensajes. Aparte de eso, la máquina como tal, predeterminadamente, cuando llega a una temperatura, se apaga. Entonces también implica mucho que también tienes tu hardware, porque si, por ejemplo, finalmente los procesadores pues tienen, ya ven su ventiladorcito, no sé si hayan visto cómo son los procesadores en las placas madre, pero bueno, está De la placa hecho, madre, está el procesador y el fan. Ujú. de hecho, una maestra de allá de UPIXA nos había comentado las ramas que tienen en la informática, bueno, nosotros, ¿no? Y nos había comentado que igual, la parte de seguridad, está, bueno, es el site
y que normalmente ahí siempre está súper frío y que son personas que están 24/24. O sea, que tienen que tener una cierta temperatura para que obviamente los servidores no dejen de servir o que se quemen ¿cómo se llama? Sí, los procesadores. Sí, de hecho, esos lugares tienen mucho aire acondicionado. Ya ven que, bueno, normalmente aquí en México, en Ciudad de México, no es un lugar donde se vea mucho que haya aires acondicionados regularmente, pero en ese tipo de lugares hay de hasta 6, 7 aires acondicionados, porque, pues sí, como bien mencionaste, se cuida mucho la situación de la temperatura porque se corre el riesgo de que se queme el procesador y pues ahí ya fue todo, ¿no? Y esto, también como les comento, sucede mucho tanto por lo que es el ataque en sí, como también muchas veces el mantenimiento que se le da al hardware, ya que también un experto en seguridad, ya cuando trabaja en una empresa como tal, no solamente seguridad en la cuestión, pues sí, de software, en la cuestión de protegernos en el sistema, sino que también y en el hardware como tal tienes que llevar un mantenimiento, por ejemplo, para que esos fans, que son los ventiladores, funcionen bien. Por ejemplo, en el caso de muchas empresas también se tapan las USBs para evitar los ataques de Robert Ducky, se bloquean los puertos de las máquinas, o sea, cosas ya físicas para poder cuidar la integridad del sistema y de los equipos. Pero, por ejemplo, si el servidor, la ventilación o el sistema de ventilación no le han dado un mantenimiento y está todo lleno de polvo y todo mal, y no lo pelan y de repente tiene un ataque de DOS y adentro todo, aparte de que se va a calentar por el ataque de DOS, tiene un pedazote de, no sé si han visto que por ejemplo en las computadoras sucias se hace como polvo, se hace como una masilla como de polvo muy rara. Entonces, imagínate, todavía ese polvo pues va a aumentar todavía más el calor del procesador y es ahí cuando ya pues truena. Entonces, pues es más que nada como experto en seguridad ya en las empresas, se requiere tanto la parte, pues sí, de la seguridad en los sistemas y la seguridad con software, pero también, pues sí, la situación de mantenimiento es muy importante y más por este tipo de situaciones, ya que pues está corriendo en riesgo la integridad de los servidores por este tipo de situaciones. Entonces, si no se tiene un buen mantenimiento, tanto en este tipo de cosas para evitar los ataques como pues para el hardware como tal, pues es ahí donde viene el problema. Creo que encontré una dirección IP bueno, la página de Casa de Moneda de México. Interesante. ¿Qué más? ¿Alguien más que haya encontrado? Si gustas, puedes mandar la foto al grupo para que todos lo chequen. ¿Alguien más? ¿Qué más han encontrado? Platíquenos. ¿Qué dominios han checado? Yo estoy tratando de checar, por ejemplo, la de mi vacuna, Ajá. pero me arroja un mensaje pues medio raro, que no, que me dice como que datos inválidos. Pero no sé. Ok. Si gustas, también puedes mandar una fotito también al grupo, porque puede que te esté pasando un error de archivos y no te quiera abrir bien el protocolo. Entonces, manda igual una fotito, no te preocupes. ¿Alguien más? Yo chequé la de Segov y dice que está registrado en Florida. Era interesante. Ni siquiera la registraron aquí. Me hace curioso. Correcto, bastante curioso. Pero chequé IFT, la de comunicaciones, y sí está registrada aquí en México. Correcto, correcto. ¿Alguien más ha encontrado nombres? Por Yo ejemplo, Uri, ¿ahí había, encontró alguno? bueno, antes de que se me apagara la máquina, había encontrado la de mi trabajo, pero ahorita ya lo intenté otra vez y ya no me aparece como falla temporal en la resolución del nombre. Sí, correcto, que puedo ver aquí lo que también nos está apareciendo. Bueno, ok. Bueno, nada más referente a lo que es la página, bueno, a la última imagen, al error que tú tienes, vamos a tener que igual checar aparte porque eso ya es un error de que te falta un... Tenemos que actualizar una situación de tu sistema para que trabaje. ¿A alguien más le aparece ese error?
o es el único, Yo intenté Alexis? checar una página de gobierno, pero me apareció mensajes de nombre u objeto, busca en la base de datos de NIC México. El objeto solicitado. Ah, correcto. Lo más probable es que al ser uno un poco específico, puedo ver que, bueno, no sé qué dominio hayas intentado, pero lo más probable es que al ser ¿Viste? ya muy específico no esté en la base de datos de Whois como Ah, tal. ok. Entonces solamente hay bases de datos. Whois es la base, pues, la general, pero también hay una base regional. Entonces, lo más Ah, probable es que solamente no esté en esa, en la base como tal, pero pues, y verifica otro dominio y corrobora nada más que no te aparezca lo mismo. Sí, igual a mí ya no me aparece ningún dominio, es por el fallo por el fallo, ¿no? Sí, correcto. Que te aparecía, me dices que no podía Fallo acceder, temporal en la ¿correcto? resolución del nombre. Sí, correcto. De hecho, esa situación, como te digo, sí hay que checarla en CMD, pero si gustas también puedes reiniciarla. Muchas veces se soluciona solita, nada más dejándolo como reposar como solución temporal. Pero si gusta, reiníciala y ya debería de estar checando. Igual veo que ya varios compartieron por ahí lo que ¿Toda la han máquina o encontrado. nada más la máquina No, la virtual? pura máquina virtual, no te preocupes. Ah, ok, ok. Correcto, sí, de igual manera a todos los que nos aparezca eso de fallo temporal en la resolución del nombre, que sí. Si les aparece eso, nada más reinicien. Si no, dejen su fotito, que puedo ver que varios ya sacaron por ahí varios nombres, incluso ya puedo ver que sacaron una dirección. Interesante, El que, interesante. el que nos salga el error de no se encontró el objeto object not found es normal, puede ser por la misma página o a lo mejor estoy metiendo. Sería la misma situación, lo más probable es que no esté dentro de la base de datos de Juiz. Creo que es lo que aparece ahorita, ¿no? Intenté poner el de mi Ajá, y es que sí, como tal, como te comento, depende mucho del dominio, pero cuando ya son dominios muy específicos, no están ahí, están en ya la base de datos. Como les comenté, es la base general, la mundial, pero también hay regionales, entonces lo más probable es que esté en la regional. Pero sí, como tal, ahorita en esta, ¿no? Tendríamos que ocupar otras herramientas. Correcto, correcto. Igual sigo viendo ahorita lo que han sacado y veo que nombres, incluso correos de alguien por ahí sacó, no sé de qué página, creo que es de gobierno, el correo que usan hasta personal, imagínate. Qué gusto, chicos, qué gusto Es, que les esté trabajando. es Ujú. conveniente que toda esta información esté pública para que la chequemos de esta manera. No. No, No, de hecho ¿verdad? Es lo no. que te iba a Por decir. supuesto que no. Eso está mal, ¿no? Que tengan toda su información así porque Sí, 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 no sí. manches. De hecho, por ejemplo, les voy a decir algo. Hagan la misma prueba con una página grande. Pongan google.com y van a ver que no les va a salir lo mismo. Esa es la situación. Cuando los dominios no se les tiene el cuidado de que estas situaciones sean privadas, porque hay maneras en las que tú puedes solicitar al mismo algoritmo y al mismo protocolo de juicio que no te indexe ciertas situaciones, pero cuando lo dejas por defecto, pues sí te aparece todo. Entonces, ese es el problema, cuando las instancias que se encargan de dar estos registros no hacen, pues sí, lo indicado para que esto sea privado, que son finalmente ya papeles de situaciones que ya ven las encargadas de realizar los registros, que como tal son las páginas encargadas de vender los dominios, son las encargadas de realizar estos registros. Entonces, muchas veces ahí incluso no cae tampoco en la